Buenos días, Raúl. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, César. Acá la expectativa de este día que definitivamente va a ser un día memorable para el país. Ujú. No sabemos, en realidad nadie sabe cuál va a ser la magnitud de la convocatoria de las marchas, porque no va a ser solamente en Lima, va a ser aproximadamente en 23 localidades distintas en el país. Entonces, a la expectativa de lo que pase, estamos poco tensos en cierta manera, ¿no? Por Ujú. los resultados de lo que pueda dar esta marcha. Sí, lo que me preocupa, y nos preocupa en realidad mucho, es cómo se tergiversa los motivos de la marcha. ¿Mm? Cómo se trata de distraer la atención, minimizar las razones o simplemente desaparecer las razones o los motivos que animan a esta marcha. Eso Ujú. es preocupante, ¿no? Es a tratar de poner una cortina de humo para evitar que la mayoría de la población entienda que los motivos, las fuerzas que animan a esta marcha son realmente democráticas y no antidemocráticas. Es verdad, César. Yo quisiera invitarte a que nos muestres unas imágenes que tú tienes Ujú. para que los que nos siguen vean la manera tan violenta, peyorativa, inmoral en que algunas personas y algunos sectores están tratando de calificar la marcha de hoy día. Sí, cómo no. Y en el Congreso se preguntaban quiénes son. Y en el Congreso se preguntaban quiénes son. Somos del nuevo Lima a luchar. Somos del nuevo Lima a luchar. Y lo que vemos en este momento, por ejemplo, es una degradación, una burla, una caricatura que está circulando también en Twitter, que es, de Twitter hemos sacado también el video, lo que está pasando, ¿verdad? Uno cargando todo el peso del burro. Es una insinuación, el burro, por supuesto, supongo debe ser Castillo, y lo que se está tratando de sembrar aquí es la idea de que están saliendo a marchar por Castillo, por un golpista o por alguien que no tiene legitimidad política ni moral siquiera para gobernar o haber gobernado. En tercer lugar está esta imagen, ¿no? No es protesta, es terrorismo y además con el lápiz, ¿no? El socialismo vive de sus muertos. No arriesgue tu vida por estos imbéciles. Es decir, no salgas a marchar, ¿no? Es básicamente lo que está diciendo es no salgas a marchar porque marchas por estas personas. Están interpretando los motivos de la marcha como una suerte de llamado comunista o socialista, que además son muy diferentes, como arrastrados por estas ideologías, ¿no? Para de alguna manera instaurar este gobierno imaginario comunista sobre la tierra, ¿no? Es decir, esa es la lectura. Entonces, nuestra editorial de hoy va en contra precisamente de estas ideas, porque además, lo mencionamos en el anterior programa, todo esto tiene un fondo racial muy fuerte, ¿no? Es un racismo pintado completamente. Y además, y quizás en el siguiente programa abondemos un poquito en este problema, podemos leer a Garcilaso, José de Acosta, desde las crónicas indias en adelante o Ribagüero, en fin, cuántos otros que están expresando sus ideas acerca de lo que es el indio como un ser inferior, como un bruto, como alguien que solo tiene cascos como los negros, cascos es decir, el cráneo. Tú sabes que, por ejemplo, uno de los conquistadores en sus textos decía que era recomendable no golpear con la espada en la cabeza a los indios porque rompían las espadas. Y en 1800 y pico, un investigador francés decía que los negros
tenían el cráneo durísimo hecho para el combate. Es decir, que no era conveniente golpearlos. Entonces hay entre siglos se repiten ciertas ideas. Bueno, creo que lo que estamos viendo ahí expresa más o menos el mismo trasfondo y esa desautorización eh, política esconde una suerte de malestar nunca resuelto en nuestro país, un malestar racial, clasista, no resuelto, ¿no? Sí, César. Bueno, antes de leer nuestra editorial del día, motivada por la marcha y por la reacción visceral de estas personas que están atacando de manera inhumana a las personas que están indignándose por lo que está viviendo el Perú Ujú, con este conglomerado fascistoide, que es una maquinaria imparable de copamiento de las instituciones del Estado. Y obviamente también de quien ejerce la primera magistratura del país, que es Dina Boluarte. Y es en ella que quisiera hacer un comentario. Cuando sucedieron las marchas en el 2020, en el gobierno muy corto de Merino, este gobierno, después de lo que pasó con Inti Bryan, terminó. Merino renunció. ujú, Y Merino renunció no por las muertes de esos muchachos y por todos los miles de heridos que la policía causó. Fue porque no hubo respaldo de las Fuerzas Armadas. Merino llamó a las Fuerzas Armadas a Palacio de Gobierno y las Fuerzas Armadas no lo apoyaron. Era un gobierno insostenible en esos momentos y sus ministros comenzaron a renunciar. Si esa figura hubiera sido distinta, como la que está ocurriendo ahora, en que las Fuerzas Armadas están completamente comprometidas con este conglomerado fascistoide, mmm, Merino no se quedaba, Merino no se iba, y quién sabe qué hubiera sido el país en esas circunstancias, ¿no? Antes de que nosotros demos lectura a nuestra editorial del día, quisiera hacer un comentario sobre la presidenta Dina Boluarte. Ella estuvo ausente del espectro político por más de 10 días, hasta el día de hoy, que ha dado ha hecho unas declaraciones llamando a la paz, llamando al diálogo, etcétera. Sin embargo, pese a que ella haya podido hacer estas declaraciones hoy día, eso a mí no me convence. Yo pienso que esta señora está pasando por un mal momento y quizás si la marcha es multitudinaria, que no solamente, como hemos mencionado al inicio del programa, va a ser en Lima, sino en muchas partes del país, quizás eso la desequilibre de tal manera que tome la decisión de renunciar. Eso para mí es una posibilidad, como reitero, que no la podemos desechar. Y ha pasado antes con otros presidentes. Fujimori renunció, Pedro Pablo Kuczynski renunció, Merino renunció. Entonces no sería la primera presidente del Perú que renuncia a su cargo por una situación insostenible. En realidad es una especie de mascarada lo que estamos viviendo, ¿no? El copamiento de las instituciones del Estado obviamente les da poder a este grupo fascistoide del Congreso, pero miremos las encuestas. La legitimidad de estas personas no puede sostenerse en el tiempo de manera prolongada. Ese es su deseo, como fue el deseo de Alberto Fujimori. La diferencia que Alberto Fujimori ejerció la presidencia de una manera dictatorial, pero con respaldo popular, cosa que no tiene Boluarte. ujú, ujú. Además, tiene a sus espaldas 49 fallecidos, yo creo que debidamente sustentados, la mayoría de ellos que fueron asesinados por un uso desproporcionado de la fuerza de parte de la policía y de los militares. Ujú. Yo pienso
de que algo puede pasar en relación a Dina Boluarte. Estos 10 días de ausencia no creo que haya sido porque se sintió mal, por qué sé yo, ¿no? Por una eventual gripe o malestar general. Es un problema anímico que definitivamente a ella la debe estar minando. Y estas declaraciones que ha hecho ella no parecen ser originadas por ella misma. Ella debe haber leído un libreto como tantas otras veces lo ha hecho, ¿no? Así es que yo pienso que las cosas dentro de unas horas pueden marcar el punto de quiebre en el país. Reitero por tercera vez, esto no es solo Lima. Muchas regiones del país también se han indignado y van a salir a las calles. Entonces, César, no sé si podríamos dar lectura a nuestro editorial del día. Por supuesto. Hoy día, miércoles 19 de julio, se iniciará una nueva marcha de protesta en Lima y al respecto es indispensable aclarar algunas ideas. La primera es que se trata de una expresión legítima del desacuerdo absoluto sobre la manera con que el señor Otárola, la señora Boluarte y la mayoría de gente del Congreso de la República administra la política, haciendo de esta un negocio inviciado por la ambición del dinero. No se tratará, por consiguiente, de una protesta contra la democracia, sino más bien de la expresión de la democracia misma contra la abusiva oligocracia o timocracia que está a cargo del país. La segunda cosa por aclarar es que no es una marcha sin planteamientos, porque aunque sea verdad que algunas exigencias resultan inviables, al menos dos se pueden muy bien llevar a cabo y aglutina con fuerza a todas las personas que asistirán a la protesta. Uno, la renuncia como jefe de Estado de Dina Boluarte y dos, el adelanto de las elecciones presidenciales y congresales. La tercera cosa por entender es que la Constitución peruana ampara la protesta ciudadana, aceptándola como un derecho inalienable. Por lo tanto, las campañas de desprestigio, por cierto con viejísimos aires racistas, implican una silenciosa insubordinación frente a la Carta Magna del país. Y lo mismo puede afirmarse de los esfuerzos por intimidar mediante la constante mención de las Fuerzas Armadas en todo este asunto, pues a estas no les compete la observancia de la legalidad de las protestas políticas. Que el gobierno de turno haya dado vía libre a la construcción imaginaria de un muro policíaco que cerca Lima, careando a las personas que llegan desde las provincias, recordando penosamente los años del terrorismo, y que el señor López Aliaga Cazorla, con idiosincrasia feudal, haya dispuesto el cierre de plazas públicas, implican asimismo un desprecio a los sentimientos y juicios de un enorme número de peruanos que rechazan visceralmente el modo infame con que la canalla que administra el poder violenta las arcas del Estado y siembra podredumbre, mientras miente todos los días en su afán de interponer un espejismo de cartón piedra que esconda detrás del tinglado a un puñado de oligarcas que ha movido desde siempre los hilos a su antojo. En otras palabras, si se quiere hablar de traición a la patria, habría que empezar por enumerar a esta gente, cuyos monigotes visibles son Otárola, Boluarte y un larguísimo etcétera de nombres propios en el Congreso y en el Poder Judicial. En contra de esta gente se protestará hoy. Esta es la sobrada justificación de la marcha. Era indispensable para nosotros, para el erizo y el zorro, expresarnos hoy. Así es, César. Vemos esto con nerviosismo de personas que como yo están tan lejos y que se sienten un poco frustrados por no estar caminando junto a la gente que se está indignando en Lima. Me apena mucho estar lejos. Esto parecerá frases hechas, pero no es así. Es realmente el sentimiento que tengo, ¿no? Tengo muchas esperanzas de que esto sea realmente el principio del fin. Ojalá, Raúl, ojalá. Lo único que espero, como tú,
es que no haya ningún ciudadano de ninguna clase que salga maltratado o algo peor hoy día. Tenemos la esperanza de que los resultados sean favorables. Todos los reflectores van a estar puestos en el Perú hoy. Ok, Raúl, bueno, a cruzar los dedos. Nos vemos como siempre este viernes para comentar todo. Además, para conversar con Rocío Silva Santisteban sobre este y otros temas más. Sí, quisiera recordar a las personas que nos siguen de que este va a ser un programa en vivo. Si no pueden acceder a YouTube en el momento de la transmisión en vivo, que va a ser a las 7:30 de la mañana, hora peruana, no se preocupen porque el programa va a estar grabado y lo van a poder ver en el momento que quieran. Lo ideal sería que participen con nosotros en este programa en vivo, que va a ser el primer programa en vivo del Erizo y el Zorro, Ujú. pero en caso no pueda ser así, lo van a poder ver de todas maneras. Muy bien, César. Un abrazo y ojalá ojalá que la democracia triunfe. Ojalá. Ujú. Suerte, Raúl. Nos vemos. Chao, chao.